noches. ¿Cómo se encuentra Mariana? Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto y un placer formar parte del grupo de las mujeres de electrofisiología de Latinoamérica. Y nada, pues como tal vengo a dar a conocer sobre todo sobre estas nuevas técnicas que hoy están por auge, sin embargo siguen siendo estudios experimentales y observacionales. Entonces, nada, pues tendríamos que nosotros considerar que el síncope de neuroablación es un punto o es un tratamiento que está hoy de boga para evitar los marcapasos innecesarios, sobre todo en pacientes jóvenes. La literatura generalmente nos habla de menores de 40 años, hay otra que dice 50, pero sin embargo hay ciertos estudios que nos dicen de 50. Como tal, nosotros debemos entender que cómo está constituido todo este proceso. Sin embargo, nosotros debemos entender qué es el síncope, ¿no? Todos tenemos el conocimiento de que es la pérdida transitoria de la conciencia, debido a que existe, pues, un bajo gasto cardíaco, el tono muscular, va a existir alguna alteración. Entonces, como les comentaba, tenemos nosotros a nuestro paciente que generalmente acude a urgencias y siempre le comentamos sobre la clínica que viene a la emergencia, pues, ¿no? Nosotros tenemos la consideración de que este paciente ha perdido la conciencia y que ha sido una recuperación de forma inmediata. Como esto es los desencadenantes, el síncope siempre va a ser este tipo de síntoma. En todo caso, nosotros seguiremos detallando sobre esta patología que es conocida como el síncope, la pérdida transitoria del conocimiento, y que está constituida básicamente por una baja de presión arterial y una hipoperfusión cerebral, misma que se va a ser desencadenado en tres componentes. Para nosotros los electrofisiólogos tenemos que tener en consideración sobre todo el síncope reflejo. Si bien es cierto, se puede hacer un diagnóstico diferencial del síncope cardíaco, del síncope ortostático, que esto no es más que a nivel cardíaco estructural, o el hipotensión ortostática, que existe ya un daño estructural del sistema nervioso autónomo. Ya nosotros enfrascándonos un poquito lo que es en el síncope y reflejo, podemos ver que existe una inadecuada, sobre todo datos de la presión arterial, tensión arterial, alteración. Esta alteración del síncope, nosotros podemos hablar sobre ya el diagnóstico oportuno del paciente. Según las guías, existe ya un diagrama de flujo de la evaluación inicial para la estratificación de riesgo. Nosotros ya enfrascados de que nuestro paciente es cardiópata o que desde el origen de origen cardíaco, debemos realizar una buena historia clínica, el examen físico y un electrocardiograma en la cual nos permita a nosotros diagnosticar. En ocasiones siempre vamos a ver a nuestro paciente con una bradicardia extrema y en ocasiones hasta un bloqueo auriculoventricular, los cuales ya detallaré. Nosotros debemos aquí estratificar a nuestro paciente considerando ya desde urgencia si es que es de alto, de bajo o de muy bajo riesgo. Entonces, el síncope no va a ser más que una evaluación temprana para nosotros poder tener en consideración las pruebas complementarias que lo vamos a detallar, ¿no? Según las guías todavía nos siguen diciendo desde el 2009 hasta el 2018, pues que tiene como evidencia clase 1 la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma y sobre todo esta famosa prueba llamada el test de ortostatismo, en la cual nos permite sobre todo identificar si es que el paciente ha perdido el conocimiento, ya sea o tiene algún síncope neuromediado. Si nosotros podemos ver, la mesa basculante sigue siendo una evidencia clase 2B, misma que tiene que estar acompañada por un ecocardiograma, en ocasiones con ergometría, y si no detallamos la evidencia exacta de este síncope, tenemos que validarnos con un estudio electrofisiológico, pero ya sería en condiciones mucho más avanzadas. Debemos recordar que también la monitorización prolongada está al alcance de nosotros para nosotros poder realizarla, ya sea con los monitores implantables subcutáneos o si no con la monitorización que a veces suele ser un holter de 24 a 48 horas y en la actualidad también lo tenemos hasta de 14 horas. Hay veces que también nos validamos mucho con exámenes complementarios como la TAC coronaria y la resonancia magnética del corazón. No olvidarnos siempre que para nosotros detallar o evidenciar este síncope también tiene que ser con una ergometría previa a esta sintomatología. Nosotros debemos aprender a diferenciar porque las guías nos dan muchas pautas. Si nosotros vemos y nos enfrentamos ante un síncope por hipotensión ortostática,
prácticamente el tratamiento van a ser medidas generales, maniobras de contrapresión, medidas que puede el paciente llevar porque a veces siente muchas veces que se baja la frecuencia cardíaca y sobre todo la tensión arterial. Y pues también tenemos algunas de la medicación como la midodrina y la fluorocortisona, pero sigue estando en clase 2A, como tal no es de primera elección. Sin embargo, la elección para este tipo de pacientes nos habla que tiene que ser el cambio de estilo de vida y la ingesta de sales adecuadas o soluciones isotónicas para evitar la caída y desmayo del mismo. Ahora, nosotros nos vamos a enfrascar netamente en el síncope reflejo, no es nada más a esa pérdida del conocimiento en la que nosotros vamos a tener que realizar esta monitorización porque nosotros ya catalogamos que es netamente cardíaco, pero no hemos podido obtener una respuesta favorable con todos los estudios. Hoy en día tenemos nosotros estos dispositivos que se llaman Holter insertable, que nosotros lo tenemos como clase 1 para nosotros poner a nuestros pacientes y sin embargo nosotros podemos detallar cómo el paciente en posterior a nuestras consultas puede presentar estas bradicardias extremas o pausas significativas, como es el caso que tenemos aquí de 3.5, que el paciente siendo joven presenta este tipo de pausas que puede conllevar hasta una muerte súbita. Una vez nosotros diagnosticado este tipo de síncope relacionado con la pausa significativa, también tenemos que nosotros ir inmediatamente, según las guías, como nos dice, o según la clínica, a detallar para nosotros determinar que es una cardioinhibición dominante. Si bien es cierto, hablábamos de que nosotros tenemos que evitar estos marcapasos innecesarios en pacientes jóvenes, la estimulación cardíaca también está como una clase 2A y 2B, pero en pacientes ya de 60 años hasta de 50 en adelante. Si nosotros hablamos que esta estimulación cardíaca va a ser beneficiado en aquellos pacientes, nos quedamos con estos pacientes que son menores de edad. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy en la actualidad? Pues nosotros tenemos que ofrecerle el tratamiento llamado cardioneuroablación. Si bien es cierto, este es un tratamiento invasivo que nosotros tenemos en la actualidad. Todavía no existe como tal una evidencia a largo plazo, pero sin embargo nosotros tenemos que ver que sigue siendo un tratamiento para evitar estos marcapasos innecesarios en pacientes jóvenes. ¿Por qué decimos que este tratamiento es ideal en aquellos? Porque si bien es la teoría nos dice que va a existir una hipoperfusión a nivel de la venodilatación y va a haber un aumento de la vasodilatación arterial, originando ciertos mecanismos. ¿Qué pacientes se benefician con este sistema o con este tratamiento de la cardioneuroablación? Pacientes que tienen un síndrome o un síncope reflejo o aquellos que tienen un síncope cardioinhibitorio, también conocido un síncope mixto, o los que tienen un bloqueo auriculoventricular transitorio funcional, disfunción del nodo sinusal o bradicardia extrema, y también aquellos pacientes que tienen síndrome del seno carotidio, perdón. ¿Cómo realizar la selección a nuestros pacientes? Nosotros tenemos que ver si es que el síncope vasovagal es cardioinhibitorio y clasificarlo según el tipo 1 o el 2A y el 2B. Entonces, hablábamos de la selección de nuestro paciente. El paciente tiene que ser netamente realizado una estratificación, como hablábamos, si es que tiene un bloqueo auriculoventricular, tiene que ser menor a 40 años y si es que también tenemos alguna disfunción de la misma. Nosotros con estos detalles, prácticamente a nuestro paciente podemos ofrecerle diferentes terapéuticas. El paciente, ¿cuál es el paciente que se va a beneficiar con esta cardioneuroablación? Pacientes que tengan un síncope vasovagal, que tengan un bloqueo auriculoventricular funcional y aquellos que tengan una bradicardia sinusal funcional. Como les decíamos, estos pacientes tienen que tener o tener una edad menor a 50, pero en la mayoría de los estudios que yo he revisado siempre me hablan menores de 40 años. Si bien es cierto, la fisiopatología del síncope vasovagal, estamos hablando de que todo se produce a nivel de lo que tenemos nosotros, el hipocampo, hablemos, y que de esta manera se produce un sistema bioquímico, ya sea parasimpático y simpático. El parasimpático está gobernado por la parte de la noradrenalina y mientras que el simpático por la acetilcolina. Esta unión hace que exista una denervación, por lo que nosotros podemos ver que nuestro paciente presenta esta radicardia en ocasiones que es muy sintomática, que nos produce a veces la disautonomía o si no nos produce alguna alteración a nivel ya cardíaco.
Cuando es a nivel cardíaco, nosotros estamos hablando que es netamente a nivel de las aurículas, por lo que nos produce esta alteración parasimpática. Nosotros tenemos que realizar diferentes maniobras para nosotros poder provocar o saber si es que es de origen cardio-neuromediado. Si bien es cierto, ¿qué es lo que se produce en esta fisiopatología? Una disminución de la actividad de los receptores y a su vez también lo que es a nivel de la actividad simpática, que con el tiempo conllevaría a tener una activación de renina-angiotensina aumentando la vasopresina. Y con esto originarían el desmayo o el síncope del paciente. Ya nosotros fisiopatológicamente podemos entender que este sistema nervioso central está gobernado por el sistema simpático y parasimpático, que se divide en la ganglio 1, ganglio 2. Entonces, hablábamos de estos ganglios que nosotros estamos viendo a nivel del sistema nervioso central, mismo que están conformados por este sistema de adrenalina y noradrenalina. Pero si nosotros nos vamos a basar, si es que tenemos una bradicardia sinusal extrema o que está a nivel de nodo sinusal, estaríamos hablando que tenemos una alteración a nivel del dorso o del vago. Comenzaré a disertar más o menos para que podamos ir entendiendo, porque como es un tema medio complejo y a la vez es importante es importante saber dónde se puede dar, ¿ya? Si nosotros ya tenemos a nuestro paciente seleccionado, que es un paciente, vamos a hablar el caso que lo había tenido aquí, era un paciente de 14 años, mujer que acude a urgencias, presenta caída de su propia altura, la paciente refiere que es sin causa aparente, y lo que tiene relación es mucho con el esfuerzo físico. Entonces, durante su valoración, el pediatra excluye que sea netamente neurológico, por lo que nos deriva nuestro sistema de bueno, nuestro centro de arritmias, en la que nosotros catalogamos que tiene una disfunción del nodo sinusal, una bradicardia extrema. Lo que nos llamaba la atención mucho del paciente es que cuando él caminaba, digamos, en condiciones normales, él presentaba mucha sintomatología, estos mareos eran muy frecuentes. Entonces, nosotros, mediante todos los estudios que hemos tenido en la actualidad, hemos ido viendo sobre todo que este paciente se iba a favorecer demasiadamente con la cardioneuroablación. Si nosotros vemos en este gráfico, nosotros aprendimos a identificar dónde se encuentra este sitio anatómico anormal que produce los latidos bajos, hablemos, porque debido a que existe una alteración del sistema parasimpático o de los nervios vagales, nosotros a nivel de esta altura, sobre todo de las venas pulmonares superior derecha, a nivel del ridge, encontramos estos puntos anormales donde pudimos dar ablación. Sin embargo, acá a través del sistema de EnSite que nos hemos validado en la mayoría de veces, hemos visto que el latido en el momento de que nosotros realizamos los puntos de ablación ha presentado un ligero incremento. Este paciente estuvo preparado previo a la realización de este caso porque tenemos que hacerle la prueba de TIL test, en la cual nos dio que era un síncope cardioinhibitorio y aparte de eso vimos que el paciente presentó un test positivo de atropina. Presentó de 35 latidos y evidenciándose el 20% de latidos más, lo que nos dio indicio a que debíamos realizar este procedimiento llamado cardioneuroablación. Si nosotros podemos ver aquí, siempre va a existir estos potenciales endocárdicos, los que están en la parte superior, mismos que se van a ver evidenciados en el momento de dar estos puntos de ablación. Nosotros debemos recordar que para realizar este procedimiento también nos tenemos que validar por el cardioneuroestimulador. Es aquel que podemos más o menos, el cardioneuroestimulador nos va a permitir realizar este tipo de, digamos, de síncope estimulado porque a través de un catéter cuadripolar nosotros nos posicionamos a nivel de la zona petrosa, que no podemos ver la imagen, pero más o menos nosotros a la altura de eso inducimos al paciente hasta que tenga una sistole para ver o la bradicardia extrema que presentó el paciente en este caso. Pudimos darnos cuenta que fue efectiva después de realizar los puntos de ablación, ya que la frecuencia cardíaca que presentó era similar a la que se realizó la prueba o el test de atropina. Hay veces que nosotros durante estos puntos de ablación o hablemos de este mapeo tridimensional, también podemos encontrar que estos potenciales endocárdicos van a disminuir sobre todo la amplitud, presentando en ocasiones
también puede ser como una conducción anisotrópica, que podría estar mucho en relación con la fibrilación auricular. Nosotros también tenemos que entender que a este tipo de pacientes se les realiza seguimientos. Si bien es cierto, hay muchos estudios realizados por el doctor Pachón, que es el que lidera desde el 2005, él nos ha traído mucha variedad, sobre todo en el seguimiento de nuestros pacientes. Voy a poner atrás la diapositiva para nosotros poder ver el estudio que realizó el doctor Pachón, este prácticamente, y su grupo, en la que nosotros pudimos ver que se realiza un seguimiento observacional a más de 43 pacientes, entre ellos 18 mujeres, 25 hombres. El promedio de edad era de bueno, era de 15 más o menos 32, mismo que se ve que existe un síncope vaso vagal y en la cual al realizar estos estudios hace un seguimiento a 45 o hasta 22 meses. No sé si se pueda ver esta diapositiva, porque sería interesante que se evidencie cómo el doctor Pachón y sus colaboradores en el inicio pueden ver este síncope neuroinhibitorio y a los 4 meses se puede ver cómo se normaliza la frecuencia cardíaca. Se habla que al realizar este holter, nosotros vamos a ver un ligero cambio tanto en la frecuencia media y en la mínima y respetando sobre todo la frecuencia cardíaca máxima. Además, nosotros también podemos ver otros estudios que se pueden validar netamente con el síncope cardioneuroinhibitorio, en la que nosotros también podemos ver que Roman y sus colaboradores realizan nuevos estudios, validando de igual manera, convirtiéndose prácticamente en un equivalente a lo que realiza el doctor Pachón y sus colaboradores. Y no olvidarnos también aquellos pacientes que se van a beneficiar con la cardioneuroablación, aquellos pacientes que tienen una bradicardia extrema. Hay un estudio que lo realiza Tolga, es también un estudio observacional al igual que los demás, y que lo realiza este estudio a 31 pacientes con bloqueo auriculoventricular funcional, en lo que realiza un seguimiento de 12 meses, determinando que en este estudio solo uno fue documentado un síncope, pero fue a los 12 meses en comparación de los 31 pacientes. Hablamos que el 30 pacientes presentaron mucha mejoría y se pudo evaluar esto con la cardioneuroablación porque este bloqueo o esta cardioneuroablación a nivel de los ganglios vagales fue exitosa. Y ya como para concluir, el objetivo de esta denervación vagal endocárdica es una estrategia emergente en el tratamiento de condiciones, sobre todo de pacientes que presentan una alteración hipergónica y sobre todo a nivel de síncope vasovagal. Decimos que desde el 2005 esta técnica que la realizó el doctor Pachón y también ha hecho estudios también multicéntricos, esto mismo que va cada día de auge y va a ser de mucha importancia porque va a adoptar esta técnica a nivel, digamos, de Latinoamérica y no se diga de países mucho más desarrollados. Actualmente se evidencia acumulación de estudios observacionales, que sería muy interesante colaborar y sumar más casos para nosotros también ver cuando tienen su parada sinusal o a nivel del nodo sinusal, estas bradiarritmias mediadas vagalmente. Y pues nada, siempre recordando a todos ustedes de que para nosotros realizar este tipo de procedimiento, siempre debemos realizar una historia clínica exhaustiva y recordando que el electrocardiograma sigue siendo las herramientas mucho más fiables a la hora de un diagnóstico y sobre todo para su etiología y la estratificación del riesgo de síncope desde la emergencia siempre va a ser imprescindible en urgencias. La estimulación cardíaca empírica a veces suele solucionar de forma cardioinhibitoria y demostramos, sobre todo y en la actualidad, que la cardioneuroablación, sobre todo, o es la ablación de los ganglios parasimpáticos, va mostrando excelentes resultados clínicos a largo plazo y también se podría considerar como una opción terapéutica en aquellos pacientes que tienen síncope vasovagal sintomático. Pues nada, y recuerdo que nosotros estamos totalmente siendo pioneros por acá, por la ciudad de Cuenca, Ecuador. Estamos con nuestro centro integral de arritmias y marcapasos, que estamos a nivel de Ecuador, en la cual nosotros brindamos todos estos servicios y sin embargo recordando de que este nuevo procedimiento que está hoy de boga va a evitar marcapasos innecesarios en pacientes jóvenes.